Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy os traemos el tema clásico de las psicofonías, pero nos vamos a poner muy serios porque vamos a analizar el fenómeno, vamos a buscar muchas respuestas al fenómeno, pero siempre con el mayor de los expertos que a mi juicio existen en este tema. Tenemos a Pedro Amorós al otro lado de la pantalla. ¿Qué tal estás, Pedro? Pues encantadísimo de estar aquí contigo, por supuesto que es un verdadero honor y un placer estar aquí en tu canal, y lo digo de corazón, y por supuesto también con todos tus espectadores, que son muchísimos y súper interesantes. Muchas gracias, Pedro. Para el que no conozca a Pedro, que ya es raro, porque Pedro, bueno, es un veterano dentro del mundo de la investigación, la parapsicología. Él, desde el año 95, es presidente de la Sociedad Española para Investigaciones de Parapsicología. Además, tiene estudios como perito caligráfico, judicial, trabajó muchos años con temas jurídicos, la policía y demás para poder analizar textos y que fueran una prueba representada en varios juicios. Sobre tu trayectoria, me gustaría que fueras tú quien nos comentase más aspectos porque has hecho tantas cosas que yo creo que es muy importante que la gente vea que eres una persona dentro de la ciencia, alguien muy serio, que tiene más de 70.000 grabaciones en cuanto a fenómenos parapsicológicos y que lo presentas con el mayor de los rigores, que es lo más importante. Bueno, pues yo el tema judicial, lógicamente, pues lo hago como perito judicial, ¿no? Que bueno, pues de alguna manera siempre sirve para intentar demostrar a la sociedad cierta materia, cierta sustancia de información que puede llegar a ser útil, ¿no? En el sentido judicial del asunto. Hoy en día no me dedico profesionalmente a eso, pero vaya, sí que lo he utilizado durante tiempo, sobre todo en la caligrafía forense y en la fonografía forense, que pues al fin y al cabo la fonografía se trata de intentar explicar a un tribunal pues que si una voz ha sido grabada por una persona, esa voz corresponde a esa persona. Evidentemente, para poder hacer eso se necesita un fonografista y esto es de lo que se trata, ¿no? En el tema mío, pues yo estudié la carrera de informática, la carrera de ingeniería técnica de informática, y bueno, pues me metí en la especialidad de gestión y luego pasé a sistemas físicos, y desde ese prisma, bueno, pues de alguna forma estuve formándome, valga la redundancia, en lo que es el aspecto más puramente cientificista, ¿no? Pero claro, esto es cuando yo tenía 18 y 19 años aproximadamente, ¿no? Cuando yo tenía lo que es ese aspecto, pero yo había empezado con la investigación. Yo empecé de una forma autodidacta, preocupándome por el misterio, viendo qué era lo que había y, por supuesto, planteándome cuáles eran los enigmas de la ciencia. Y encontré que, bueno, pues habían cosas, como por ejemplo las psicofonías, que no tenían una cierta explicación física. Por más que yo le buscaba una explicación en un contexto lógico, podía llegar a encontrar que, bueno, pues sí, podrían ser las voces de los muertos, sí, podrían ser voces añadidas, pero ¿cómo se podía demostrar eso? Yo empecé bastante crítico, y empecé bastante crítico intentando buscar la lógica, intentando buscar una salida, pero no la encontraba. Y por supuesto, bueno, pues en cierto modo, junto con Bea, que fue mi compañera desde los principios, pues estuvimos realizando un estudio de las psicofonías que se iban grabando. Al principio, mi primera psicofonía fue un sonido muy extraño que grabé en un camino. Me costó 3 meses grabar esta psicofonía, y acostumbrarme a cuál era el ritmo, a cuál era la pauta psicofónica de cómo iba reaccionando prácticamente el fenómeno delante de mí, ¿no? Empecé a dudarlo incluso, y en aquel entonces ya estaba en contacto con mi querido amigo Sinesio Darnell. Sinesio, bueno, pues un gran experto, una persona que ya no está entre nosotros y que, bueno, pues que para todos ha sido un referente dentro de la investigación científica bueno, no digo científica, digo paracientífica del fenómeno psicofónico. Hay que distinguirlo muy bien. Yo siempre he sido el propulsor del método paracientífico de investigación,
porque creo que tanto la ciencia como la paraciencia deben de ser respetados. No es lo mismo. La parapsicología, la paraciencia en general, tiene tres factores fundamentales que se distinguen en tres es. Son factores, fenómenos efímeros, espontáneos y esporádicos. Esto el método científico como el de Kerlinger no puede soportarlo, no puede funcionar. Tú no puedes grabar una psicofonía aquí y la misma psicofonía en Japón, y tampoco puedes reproducir el fenómeno cuando tú quieras, porque es un fenómeno aleatorio, efímero y espontáneo. Entonces, claro, no obedece a un contexto científico, ¿no? Y es por ello por lo que tuve que establecer una pauta de investigación para el método paracientífico. Pero bueno, ya hablaremos de ello, ¿no? Lo que sí que es verdad es que todo esto me sirvió para formarme dentro de lo que era una estructura cientificista. Una estructura siempre con la ciencia de la mano, porque mi carrera es de ciencias, mi lógica es científica totalmente, y por supuesto amo a la ciencia. Creo que el desarrollo científico es la pauta a comprender, y creo que la sociedad debe de servirse de lo que es la pauta científica, pero no olvidemos que hay cosas que no se pueden llegar a explicar por la ciencia, y los mejores científicos del mundo, incluso premios Nobel, se han introducido en el estudio de la parapsicología para poder llegar a comprender cuáles son algunos de los fenómenos de la naturaleza que todavía nos propone un reto y de los cuales no tenemos una respuesta, ¿no? Esto es lo que conforma un poco lo que es mi forma de pensar. Claro, porque al final lo que cuenta es que existen pruebas suficientes como para pensar que hay algo que no sabemos qué es, una entidad, una energía que se filtra en cuanto a la sensibilidad de los dispositivos electrónicos, tecnológicos, y que intenta por lo menos comunicarse. No sabemos si directa o indirectamente. La energía es real, pero el mejor estudio para poder comprenderla es utilizando primero la ciencia y luego otros factores. Pero la base debe ser la ciencia. Con esto yo te quiero preguntar, ¿qué tipo de dispositivos se deben usar para el estudio de las psicofonías, para captarlas? ¿Hay dispositivos buenos? ¿Hay algunos un poco peores para estudiarlos? ¿Y qué opinas de la Spirit Box como un aparato que hace barridos en las emisoras de radio y le da una energía a ese algo que está en otro plano y que se comunica con nosotros? ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, para poder grabar psicofonías es muy sencillo. Yo empecé con un aparatito pequeño, un Aiwa, bastante rudimentario, ¿no? Y con un micrófono Sony que lo tenía con 1,5 metros de cable, y aquello, bueno, pues me dio algunos resultados. Lógicamente, cuanto más azúcar, más dulce, ¿no? Y esto significa que la ciencia, la técnica, conforme avanza la técnica, a los investigadores nos proveen de aparatos lo suficientemente sensibles como para poder llegar a obtener resultados interesantísimos, y sobre todo discriminar el error. Cuando yo empezaba, la cantidad de psicofonías que seguro que yo habré grabado y que no tienen calidad, pues esto se supera hoy en día. Y esto, de alguna manera, hemos tenido que tenerlo y que sufrirlo los que hemos trabajado con aparatos antiguos para darnos cuenta de los modernos y de lo buenos que son. Imagínate el futuro, que no quiero decirte nada, ¿no? Pero sí que es verdad que minimiza el error. Sobre todo minimiza el error. Estos antiguos grabadores pequeñitos de cinta chiquitita, de reportero, bueno, pues eso daba 1000 errores. La cinta iba a 2,4 centímetros por segundo dando vueltas. Es muy lenta, con lo cual las frecuencias estaban muy apelotonadas y, bueno, pues no se sacaba calidad de frecuencia, ¿no? Y esto evidentemente pues nos ha conducido a darnos cuenta de que cuando tú estás ahora grabando con dispositivos como la Tascam, la Zoom, por ejemplo, yo utilizo para trabajar en el exterior la Tascam de R100, por ejemplo, que está grabando a 96.000 hercios. Esto es una barbaridad.
96.000 hercios en comparación de 1.200 hercios, que era lo que grababa la grabadorita pequeña, pues imagínate, ¿no? La separación de frecuencias es total, ves la calidad del sonido de una forma espectral perfecta, ¿no? Con lo cual la minimización del error es muy, muy, muy alta, con lo cual, pues, insisto, y valga la redundancia, pues tenemos que servirnos de esta técnica para poder evolucionar en cuanto a nuestras conclusiones, ¿no? Por eso es importante que la ciencia, la técnica sobre todo, pues avance junto con nosotros. Fíjate, los primeros grabadores que utilizaba Friedrich Jürgenson, por ejemplo, estos de bobina abierta, e incluso pues algunos anteriores que bueno, daban resultado, pero claro, no podemos compararlo con un grabador de los actuales. Yo cojo mi Tascam hoy en día y me voy al campo a grabar, conecto 2 micrófonos y es como si hubieras trasladado mi estudio al lugar. Por supuesto, claro, yo la Tascam la utilizo pues cuando tengo que ir a realizar grabaciones rápidas. Pues, por ejemplo, en el Santo Sepulcro, a mí me dieron 2 minutos y medio de trabajo, a solas, aislado y todo eso para poder experimentar allí. Claro, con 2 minutos y medio, ¿dónde vas? Yo para montar mis equipos de investigación tardo 15 minutos como mínimo. Entonces, bueno, pues no hubiera podido hacerlo. Pero esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Y sobre la Spirit Box? La Spirit Box hay que tenerla como es. Yo tuve el placer de, en el año 2002, creo que fue, antes de que muriese, de conocer a su creador, a Frank Santion. Y este hombre hablaba conmigo, él lo que quería era captar las voces del universo. Bueno, él quería grabar las voces de los extraterrestres y utilizaba un sistema de recepción de radio para orientar, bueno, pues hacia Júpiter sobre todo, para ver si escuchaba cosas. El desarrollo de la Spirit Box partió de allí. Él hizo unas cuantas, nos las quería enviar a algunos investigadores y demás. Yo le dije que no hacía falta y ahora me arrepiento porque sí que me hubiera gustado tener una de sus creaciones, ¿no? Sobre todo porque Frank, o sea, no, me la mandaba gratuitamente, pero los portes en aquel entonces no eran baratos y bueno, pues el cacharrazo aquel era muy caro y yo dije, sí, total, es que además yo intentaba sacarle del error. Digo, vamos a ver, Frank, no, esto no te va a dar un resultado positivo, porque, vale, sí vas a obtener resultados como el sistema transradio. El sistema transradio a la hora de experimentar en psicofonía no es ni más ni menos que coger un aparato de radio y, bueno, pues empezar a modular frecuencias. El problema que tiene la Spirit Box conceptual de hoy, primero, es que vale carísima, no sé por qué, porque no vale eso. Segundo, que es un aparato de radio vulgar, normal y corriente, que lo único que hace es no mutear el escaneo que hace. Por ejemplo, mira, tengo aquí una pequeña aparatito. Si yo lo conecto, ¿vale? Yo ahora voy a hacer la función Spirit Box. Estoy en amplitud modulada. Claro, digamos que la Spirit Box es un barrido de emisoras. Pero tú fíjate, por ejemplo, si tú preguntas, hola, soy Pedro, dime mi nombre, por ejemplo. La defensa. Ha aparecido una voz que ha dicho la defensa, ¿no? Yo lo he cortado en la defen. Bien, si uno se llama Dafne, por ejemplo, y oye la defen, ya le va a causar una impresión y va a decir, porque no olvidemos que las Spirit Box son microsegundos, 300 milisegundos de escaneo, ¿no? Con lo cual, la mala interpretación de la transcripción de lo que se dice hace que se confunda lo que se está escuchando con el resultado de nuestra experimentación. Primero. Entonces. Y segundo punto, cuando tú haces un escaneo por una radio, lo único que obtienes, es posible que se capte alguna psicofonía, no digo que no, por supuesto que sí, pero lo único que obtienes son las voces de los locutores, las músicas, la radio, prácticamente todo lo que hay en el espectro de la radiofrecuencia. Claro, al final la Spirit Box es un barrido de frecuencias de emisoras de radio y puedes confundirlo, puedes interpretarlo de 1000 formas. Aquí. Pero cambiando un poco de pregunta,
me gustaría que nos dieras tu hipótesis, sé que es una pregunta complicada, pero sobre qué es lo que está intentando comunicarse, qué entidad intenta comunicarse. Yo lo que he podido averiguar por mis investigaciones a lo largo del tiempo, creo que se basa más en un proceso cuántico en cuanto a la mente de muchas personas, la masa crítica de Carl Gustav Jung, que incluso un tema de fantasmas o espíritus, que a lo mejor son la misma cosa, como si existiera una energía que ha quedado en otra dimensión. Pero me gustaría que nos comentases tu opinión sobre esto. Bueno, es un planteamiento muy interesante. Yo en mi último libro, en el gran libro de las psicofonías, hablo precisamente de esto. Y yo planteo una hipótesis, que es la hipótesis de la energía existencial. Si tenemos un padre y tenemos una madre y tenemos un hijo, ¿vale? Pues parte de la energía del padre, parte de la energía de la madre, se configura en la energía del hijo, que a su vez se configura con la energía de sus padres, más una energía externa, una energía X, que viene de fuera. Todo esto configura el ser, es decir, nosotros. Y por supuesto, si nosotros vamos enlazando ancestros de la cadena de cada existencia, se produce una especie de colectivo, de masa colectiva, que quizá obedezca similarmente a lo que Carl Gustav Jung pues diseñó como, o predijo como, ese inconsciente colectivo, esa masa crítica. Por supuesto, esto tenemos que entenderlo desde un punto de vista muy lógico y muy hipotético, porque nos movemos en un mundo de hipótesis. Pero bien cierto es que cuando nosotros nos acercamos a una grabación psicofónica, obtenemos una voz, obtenemos un sonido, que ahora te explicaré cómo creo que se forman estos sonidos, que pueden llegar a tener matices inteligentes. A mí me han hablado, saben cómo me llamo. Cuando yo pregunto qué hora es, me dicen la hora, por ejemplo. O cuando pregunto cómo estoy, hablan sobre mí. Saben, existe una especie de relación en tiempo real, donde sí que se puede llegar a poder establecer una relación individual, con lo cual me cuesta mucho creer que sea un inconsciente colectivo grupal lo que se conecta con nosotros. Para mí es una mente. Cuando tú llamas a Pepito Pérez, viene Pepito Pérez, y Pepito Pérez te puede hablar de sus padres, de su madre, de su abuelo, que conoce en su existencia. También puede hablarte de sus experiencias y de sus vivencias. Pero claro, si pensamos desde un punto de vista, pues ya metiéndome incluso en el trascendentalismo tibetano, por ejemplo, de una posible existencia común de un colectivo, podríamos llegar a ver cómo el proceso de reencarnación y encarnación en un individuo podría arrastrar parte de esa especie de inconsciente colectivo que hay, esa masa colectiva, como tú la definías, que existe dentro de lo que es la propia existencia de cada ser humano. Con lo cual, todos los ancestros anteriores a Pepito Pérez, por un lado y por otro lado, tanto del padre como de la madre, estarían conectados, anidados en sí. Y entonces Pepito Pérez, a través de esos canales de información, podría acceder a cualquier parte de su propia existencia. Por eso yo lo definí como hipótesis de la energía existencial, ¿no? Es un planteamiento bastante aventurado, y que, bueno, pues que a veces nos puede llegar a confundir un poco, pero es la forma de intentar entender cómo una entidad o un ser energético puede llegar a comunicarse con nosotros mediante el uso de una psicofonía, de aparatos electrónicos, con resultados interesantes. Y otra cosa es la energía productora de todo esto, porque no olvidemos que si estas entidades se encuentran en un plano dimensional distinto, sobre capas multidimensionales, pues si nosotros estamos en esta dimensión terrenal, alto, ancho y profundo, cualquier cosa que tenga que ver con pues información o técnica en esta dimensión tiene que pasar por esta dimensión.
todos los factores, desde el punto de vista científico, tienen que ser relacionados con nuestra dimensión para poder manifestarse aquí. Con lo cual, este tipo de entidades es muy probable que usen una energía residual en el ambiente. Y esa energía, pues parte de la transformación energético-sonora, ya lo describí yo en mi primer libro, sobre cómo esta energía se transformaba de alguna manera para poder llegar a conformar la voz psicofónica. Es la manera en la que se puede llegar a explicar cómo una psicofonía impacta en nuestro mundo. Yo en un canal muy chiquitito que tengo en YouTube, que es Aventura del Misterio, donde yo publico mis reflexiones, mis cosas y demás, pues hablo de esto. Y en el último vídeo, en la Casa del Aljibe concretamente, me puse delante de la cámara y empecé a intentar explicar cómo se transformaba la energía, cuál es el producto de la transformación energética y por qué muchas veces algunos de los ruidos que nosotros escuchamos en el ambiente son transformados, porque estas entidades necesitan energía. Claro, si realmente están en otra dimensión, para interactuar con nosotros necesitan aprovecharse de las frecuencias sonoras de nuestro mundo. Es correcto. Por eso a lo mejor el ruido blanco del televisor es necesario para que se produzca la psicofonía, porque en pleno silencio absoluto se pueden producir. Claro, mira, yo he grabado psicofonías en jaulas de Faraday, donde absorben las radiaciones, y también en campanas anecoicas, o en cámaras anecoicas. Los sonidos están minimizados, no hay rebote, y también en campanas de vacío, donde no se transmite el ruido, el sonido, porque el sonido se transmite por el aire. Si no hay aire, no hay sonido. En el espacio no hay sonido, supuestamente. Pero bueno, desde ese principio, si tú obtienes psicofonías cuando realmente no hay una base para modular, no tenemos que comprender que no todas las psicofonías necesitan este tipo de energía para formarse. No olvidemos que psicofonías hay de tres tipos: psicofonías microfónicas, psicofonías mediante el transradio y psicofonías mediante las voces directas. Todas esta tipología psicofónica obedece la primera a micrófono y aire, lógicamente, un micrófono y a grabar, que son las que me gustan a mí. Luego tenemos las psicofonías de transradio, que se utiliza un pequeño aparato receptor para poder captar las voces psicofónicas. Se seleccionan bandas concretas para trabajar. Fredrik Jürgenson utilizaba frecuencias muy altas. Aquí, por ejemplo, la banda Jürgenson no sirve porque hay cadenas de radio emitiendo y demás, ¿no? Y luego las voces directas se utilizan, bueno, pues sistemas como la Spirit Box o como el Spiritcom, que yo lo he utilizado en alguna ocasión, de la Metascience Foundation, y que tuve muy poquito resultado, pero algo obtuve. Y otros sistemas como el que ya he trascendido Marcelo Bacci, que ya nos dejó hace unos días, pues grababa con sus famosos coros, sus famosos aparatos de radio, y que nadie nunca pudo llegar a descubrir el cómo llegó a formarse, ¿no? Y esto hace que nos demos cuenta de que el nivel de formación psicofónica es muy variable, es Claro. muy plausible, ¿no?, que esté ahí y que por supuesto que tenga unas características distintas dependiendo del medio en el que se forma. Si utilizamos un micrófono, vamos a tener necesariamente que utilizar energía sonora como aporte. Si utilizamos una radio, vamos a tener que utilizar otro tipo de energía lo suficientemente interesante como para que sirva para su comunicación. Por ejemplo, en la radio, si tenemos un espectrograma, esa gráfica que nos hacen los programas de sonido, pues tenemos una sintonización como una cresta de subida, y justamente en la parte de abajo tenemos una cresta muerta, una cresta de caída, que esa es donde tenemos que empezar a grabar y mover ahí nuestro dial para ajustar perfectamente el momento donde aparecen esas voces. Claro, porque al final posiblemente tenga que ver la siguiente reflexión. ¿Y si nuestras palabras no se las lleva simplemente el aire?
¿Y si las palabras no desaparecen, se quedan en el tiempo? ¿Y si son los aparatos los que sintonizan con las palabras, que son los pensamientos de las personas que han almacenado esa energía en el tiempo? Porque podría ser el tiempo, el disco duro, donde se conecta estos aparatos con esa energía. Yo creo que la energía del pensamiento no desaparece simplemente, se queda en ese disco duro. Pero al margen de esto, quiero preguntarte algo muy curioso. ¿Por qué parece que las psicofonías tienen idiomas? Por ejemplo, David Parcerisa, nuestro amigo investigador, él capta psicofonías en catalán. ¿Qué factor obedece a que las psicofonías tengan idioma? Y también te pregunto una segunda cuestión. ¿Existen psicofonías de animales? Es decir, ¿no es solo exclusivo del ser humano? ¿Pueden existir psicofonías de ladridos de un perro o maullidos? ¿Esto es posible? Existen psicofonías de animales, por supuesto que sí. Yo no he obtenido ninguna, solamente en mi vida creo que he obtenido un rugido enorme de una bestia o algo así que me atemoriza. Se lo puse a mi padre y casi me tira de casa cuando yo vivía con mis padres, ¿no? Sí que es verdad que tenemos esto como referencia, pero sí que existen psicofonías relacionadas con animales. Se han llegado, vengo ahora precisamente de Inglaterra, de hacer un viaje con Mindalia, con mis queridos amigos de Mindalia, y estuve alojado en un hotel fantástico que se llama el George and Pilgrim, un hotel encantado en el cual hay 28 apariciones. Ellos le llaman ocupantes. Bueno, una de ellas es un perro. Es un perro en el cual incluso fue fotografiado allí en el sitio. Pues parece ser que el perro salió detrás de una niña y pasó un carruaje, mató a la niña y mató al perro. Entonces se aparecen los dos. Y por las noches se escucha al perro pasear por entre las habitaciones. Bueno, ahí está la anécdota. Pero desde el punto de vista de la transcomunicación instrumental, sí, por supuesto que tenemos una referencia en cuanto a la grabación de animales, que es muy plausible. Luego, por otro lado, también decirte que si todo obedece a un momento, a un espacio presente, cuando nosotros, por ejemplo, estamos grabando psicofonías, tú decías antes, hacías alusión a posibles estamentos, al que el pensamiento no desaparece y punto. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Pero hay algo que no comprendo. Por ejemplo, en Belchite se obtienen resultados extraordinarios, pero resultados donde incluso Carlos Bogdanich en el 1986, un buen amigo, pues grabó unas bombas cayendo y demás que hicieron, bueno, pues bastante populares lo que eran las psicofonías en Belchite. Luego aquello cayó en el olvido. Yo fui en el año 1999 creando un poco de descrédito sobre estas psicofonías presuntas que no eran psicofonías y que bueno, pues que estaban allí, ¿no? Y bueno, pues tuve la oportunidad, junto con mis compañeros de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, tanto de Zaragoza como de La Rioja como de Madrid, pues de grabar un avión haciendo un picado y soltando una bomba. A mí me rompió todos los esquemas, pero es que hace poco, intentando explicar esto, fui hace un par de meses, fui a Belchite a dar una conferencia sobre los multiversos y las posibles etapas dimensionales o las posibles estamentos dimensionales distintos que pudiera existir, ¿no? Y tuve la oportunidad de, junto con un equipo de investigadores también, en Lécera, 7 kilómetros de Belchite, en la casa donde el bando republicano, uno de los dos bandos confrontados, no olvidemos que Belchite es una localidad muy chiquitita, a 50 kilómetros de Zaragoza, en la que la guerra civil pues, se centró en el ataque entre el bando republicano y el bando nacional. Hubieron 7.000 muertos, nada más y nada menos, en ese pequeño pueblo, ¿no? Con lo cual, y ahora se conserva tal cual quedó después de la guerra, ¿no? Bueno, pues nosotros estábamos en la casa que el bando republicano había utilizado, el mando del bando republicano. Claro, cuando volvimos de experimentar de Belchite, nos quedamos hasta las 5 de la mañana todos allí, silencio sepulcral, un pueblo de 20 habitantes, bueno, no sé si 20, pero
alguno más quizá, pero no hay ni panadería, en pocas palabras. Y esto sí que es verdad. Bueno, en el silencio sepulcral de la calle no, de esa casa, de ese pueblo, pues tuvimos la oportunidad de grabar una explosión. Una mano lanzando una granada y sonando como una explosión. En el canal La Aventura del Misterio lo podéis escuchar. ¿De dónde salió este sonido, Iván? ¿De dónde? Claro, es que al final rompe los esquemas que teníamos. Claro, es lo que tú decías, bueno, yo pienso que el pensamiento no desaparece, pasa a otra dimensión. Por eso yo empiezo a comprender no porque soy un profano, pero a saber entender, a saber leer las teorías expuestas por Edward Witten, por ejemplo, cuando hablaba sobre las membranas cuánticas o sobre los filamentos de las supercuerdas que posiblemente unan todos los materiales y coexistan con nuestro universo, que ahora se llaman membranas cuánticas por definición, ¿no? Pero posiblemente esto nos plantee otras etapas dimensionales distintas donde sus características sean distintas. ¿Por qué este sonido de esa explosión no pudo ser real? ¿Y por qué el hecho de que mi pensamiento en un momento dado haya pensado sobre dame una prueba de este sitio para que se abriera la ventana de esa dimensión y entrase ese sonido? Pues mira, yo creo que las psicofonías de Belchite son la clave del fenómeno de las psicofonías, porque te está hablando de algo diferente a todo lo que conocemos. No son simplemente fantasmas, no son simplemente espíritus, no es simplemente la impregnación mental de las personas que han estado en el lugar. La respuesta es el momento, el tiempo. Es como fragmentos de tiempo que se rescatan con nuestros aparatos. Es como poder rescatar en un momento dado el tiempo. Y muchas veces se relaciona con fenómenos de agresividad, de sufrimiento, como si la marca de tiempo para que fuera rescatada con los aparatos sea el sufrimiento, la mente. Es un poquito de todo. Es un poquito. Fantasmas, mente, tiempo, mezclado. Claro, tú fíjate, y detente en este punto, y luego retomamos. Sobre todo porque tanto el tiempo como la mente, como la situación dimensional, están muy conectados. Tú decías, y yo cuando decía que las psicofonías, por ejemplo, de Carlos Botanis no eran psicofonías, estaba en lo cierto, no son psicofonías. Lo que yo grabé en Belchite, que se puede escuchar, insisto, no es una psicofonía, es una explosión, en toda regla, Iván. Es una explosión y, por favor, sed lógicos y decidme si no es una explosión. Claro que sí, es una explosión en el momento. Se escucha hasta una mano lanzando la granada. Y os aseguro que allí en aquel momento nadie se movió, nadie hizo nada. Estábamos allí todo un equipo de investigación de 5 o 6 personas y bueno, no hubo ni un movimiento, nada, ni un sonido. Y se graba una explosión de estas características, ¿pero esto qué es? ¿De dónde ha salido eso? Y por otro lado, si nosotros decimos a las voces, dadme un mensaje desde vuestro mundo, como me ha ocurrido a mí muchas veces, y te dicen, directo de los muertos, y otra voz te dice, pero no son todos los que están. Hay una diferencia muy, muy importante. Unas voces intentan captar o te intentan transmitir un mensaje desde un mundo supuestamente trascendental y quizá el hecho de preocuparte por unas voces también pueda llegar a abrir una ventana dimensional, con lo cual el origen no está en nuestra dimensión, pero tampoco es la misma. Claro, claro. Al final, la respuesta a la cuestión de el por qué nos comunican puede ser que sea nuestra propia disposición mental para querer obtener un mensaje, que sea la llave nuestra disposición mental. Es correcto. Que no sea una entidad que nos está abriendo la puerta, sino que nosotros abrimos la puerta con la mente. Eso. Pero al margen de esto,
ha habido una pregunta que se nos ha pasado y yo creo que quiero rescatarla porque es interesante. Psicofonías en catalán, en otros idiomas. Cuéntanos. Existen muchas psicofonías que nos hablan en varios idiomas. Mira, yo he obtenido en inglés, en francés, en italiano, hasta en lengua maya, en un dialecto de lengua maya, tuve una especie de saludo, en latín, en euskera, en catalán, en valenciano. Bueno, prácticamente, no sé, en árabe me parece que obtuve unas en Belmez de la Moraleda hace ya muchísimo tiempo, donde un sufí, experto en lenguas árabes, árabes antiguas, pues había definido algunas de las grabaciones que yo grabé en aquel entonces, como por ejemplo Mahoni, como un nombre en lengua árabe, ¿no? Con lo cual es probable que también haya obtenido en lengua árabe. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Según Friedrich Jürgenson, según Konstantin Raudive y bueno, mis colegas investigadores de antaño, se producía una especie de comunicación en las lenguas que tú realmente sabes interpretar. Y al fin y al cabo, cuando tú grabas una psicofonía y tú interpretas algo, es porque lo escuchas. Quizá ese contexto, el contexto de la propia psicofonía que se forma en ese momento para dejarte ese sonido, lo hace sabiendo inteligentemente cómo se puede llegar a comunicar contigo y cuál es la forma más sencilla. Si de esto que hemos hablado, si hay una entidad trascendental que intenta comunicarse contigo y quiere decirte un mensaje, si esa entidad hablaba catalán, te lo va a intentar decir en catalán o conformar en catalán. ¿Significa esto que nos están hablando los difuntos? Pues el que quiera tomarlo como que sí, pues que lo acepte. Y el que quiera tomarlo como que no, que piense que son casualidades de unión de lenguas, que es plausible. Yo no sé cómo, pero es plausible, ¿no? Es cierto que se han obtenido en muchos idiomas, pero siempre los investigadores han entendido el resultado de estas psicofonías. Se obtienen en muchos idiomas. David Parcerisa, por ejemplo, que capta muchas psicofonías en catalán, es porque su idioma y su lengua materna es el catalán. En euskera, pues también se obtienen. Ahora, ¿por qué yo grabo en euskera? Bueno, pues vete tú a saber, a lo mejor estoy grabando en un campo abandonado donde hubo una guerra y allí murió una persona en euskera, ¿no? Y bueno, pues su espíritu ha quedado dando vueltas. Hay algunas personas que pueden llegar a pensar eso. Bueno, pues ¿por qué no? Cuando preguntamos a las voces quiénes son, ellos nos dicen que son los muertos que nos hablan, directo de los muertos, y no son todos los que están. O cuando yo pido que me den un mensaje desde el mundo de los difuntos, ellos me dicen, ¿por qué nos llamas muertos? Why say dead? Me lo dijeron en inglés perfecto. Es una de las psicofonías que yo pongo como ejemplo porque se escucha muy bien. Why say dead? ¿Por qué nos llamas muertos? ¿No? Claro. Entonces, es muy curioso. Es interesante puntualizar esto porque mucha gente se confunde. Claro, dice, claro, ahora obtengo yo psicofonías en el idioma que quiera. Y no, hay que analizar el contexto, la zona geográfica y también la posibilidad de que la energía de la persona que falleció tuviera el pensamiento relacionado con un idioma distinto al lugar. Ahora te voy a plantear dos escenarios difíciles y extraños, ¿vale? Uno de ellos es este. Cuando no existía el hombre en la Tierra, ¿existían las psicofonías? Qué buen planteamiento. Creo que, luego va el segundo, que es más complicado. Creo que no me lo han hecho nunca, ¿eh? Nunca. Bueno, ¿te respondo a esto? Sí. Vale. Pues yo pienso que sí. Interesante. Yo pienso que sí, y además lo que pasa es como la física cuántica, no había nadie para escucharlos, ¿no? Yo pienso que sí, y además creo que las psicofonías podrían perfectamente obedecer
a un universo multidimensional distinto. Es decir, si nosotros podemos acceder a un factor muy sencillito que se llama tiempo, nos podemos trasladar hasta quizá la época que queramos, hasta mi ansiada época de hace 600 millones de años, donde la Tierra era un hervidero, era un caldero venenoso, donde no se podía ni respirar, ¿no? Pero me hubiera gustado ver esa época, ¿no? Quién sabe si a lo mejor algún día, abriendo esta pequeña ventana dimensional, podemos adentrarnos y bucear en lo más profundo de una dimensión distinta. Quién sabe. Y quién sabe si esa dimensión distinta pueda, bueno, pues corresponder a hace 8 millones de años, donde lo único que habían eran pues animales, 80 millones de años, había dinosaurios ya, y había, bueno, pues todos signos de especies, pero el ser humano, pues posiblemente no. Entonces, ahí nos conecta con la existencia de quiénes somos nosotros y por qué estamos aquí, ¿no? ¿Realmente somos nosotros quienes quienes decimos ser o quienes creemos ser? ¿O nosotros somos el resultado de una evolución distinta causada quizás por algo que no funciona en la Tierra? Pero claro, según este planteamiento que has propuesto, podemos captar psicofonías del futuro, de la mente o de seres que están en el futuro y que no están fallecidos, ni siquiera han existido. Porque si el tiempo en el ámbito de las psicofonías no distingue presente, pasado y futuro, entonces podemos obtener del futuro psicofonías, ya que estabas hablando de que en época donde vivían los dinosaurios, que no estaba el ser humano, se pueden captar existirían las psicofonías, pero serían psicofonías del futuro, porque no existían los seres humanos. Por supuesto. ¿Esto es posible? ¿Obedece al factor de las profecías? Claro, yo pienso que es más sencillo. Yo pienso que es más sencillo acceder a una dimensión pasada que a una dimensión futura. No sé, porque realmente no tengo ni idea. Pero creo que el futuro está por escribir y el futuro se hace día a día. El futuro es ya, pero es que este ya es pasado. Con lo cual creo que a nivel dimensional se podría llegar a acceder a dimensiones que conectan con el pasado, pero no con un futuro. El futuro es un planteamiento inexistente, porque futuro es pasado. Futuro es ya. Ahora, si tú me dices futuro dentro de 20 años, entonces eso ya sería otra cosa. Pero acceder a algo que todavía no está escrito, que no está hecho, que no está vivido, creo que me costaría llegar a comprender. A lo mejor algún día, bueno, pues vemos este canal maravilloso y, bueno, pues ven al tonto de Pedro Amorós diciendo que esto es así cuando no es así, ¿no? Pero eso sería acceder al futuro desde un pasado o al pasado desde un futuro. Quién sabe, ¿no? Es una paradoja. Sí. Pero creo que de poder ser este planteamiento hipotético, pues evidentemente tendría que tener más facilidad de acceder al pasado que de acceder al futuro. Aún así, bueno, pues quién sabe lo que puede llegar a ocurrir algún día cuando ese factor tiempo se maneje. Insisto, pero creo que va a ser más sencillo echar para atrás que no echar para adelante. Porque echar para adelante es algo que tiene que estar por escribir todavía. Y yo creo que la naturaleza ha provisto al ser humano de determinadas cosas muy importantes. La primera de ellas es que si la reencarnación existe, yo pienso que sí, pero bueno, que cada uno piense lo que quiera. Si la reencarnación llega a existir, pues tendríamos que pensar que, bueno, qué es lo que pasa con un futuro y con un pasado. Es decir, si nosotros nos metemos dentro de una entidad y podemos llegar a encarnar a otra entidad que pueda pertenecer al pasado, ¿por qué heredamos estas cosas pasadas y estas cosas futuras, ¿no? Por eso digo que si todo esto existe y todo esto se da, ese continuo espacio-tiempo supondría el hecho de pensar que el futuro es algo que se puede llegar a cambiar paradójicamente por el propio espacio-tiempo presente. Esto es un lío de comprender,
pero de alguna manera nos acerca a darnos cuenta de que el futuro está ahí y está por venir, y nosotros vamos haciendo futuro con nuestro propio presente. El tiempo es relativo. Si podemos manejar el tiempo hacia arriba y hacia abajo, cuando nos vamos un poquito más allá de nuestra propia existencia, es decir, del propio ser que está viendo en ese momento esa rueda, entonces para él es pasado o futuro. Y esta paradoja creo que también se transmite en lo que es el espacio dimensional, ¿no? Y cuando hablamos de dimensiones, pienso que es más plausible retroceder en el tiempo que avanzar en el tiempo. Yo lo veo de una forma algo distinta. Uh-huh. Intento comprender la existencia en sí misma. La existencia creó el espacio y el tiempo y empezó a expandirlo. No sabemos si en algún momento acaba de expandirse y vuelve a contraerse y vuelve a generar la existencia, pero a la vez, de forma paralela, no solo creó una existencia, creó todas las existencias posibles cuando se varían algunos acontecimientos que son diferentes, mundos paralelos. Cuando algo toma una decisión distinta, A o B, entonces entra en el camino de esa decisión, por ejemplo en el A, pero el B también existe y es otra línea paralela. Por lo tanto, yo creo que nos da a entender que la existencia, el propio universo, es como un disco duro donde está todos los pasados y sus versiones distintas, todos los presentes y sus versiones distintas, y yo creo que también están todos los futuros y todas sus versiones distintas, porque pienso que es la existencia en su conjunto más máximo, todas las posibilidades. Y puede avalarlo la física cuántica con el principio de incertidumbre de Heisenberg, cuando no pueden determinar la posición y la velocidad de un electrón a la vez, al mismo tiempo, porque parece que se mueve y salta, como si el electrón estuviera formando parte de otra materia que desconocemos, de otras posiciones. Y luego está el experimento de la doble rendija, que confirma la existencia de esos mundos paralelos, ya que es el observador el que determina la posición, si son ondas o partículas, pero esto ya son otros temas, aunque se pueden relacionar con la psicofonía. Te digo, es totalmente respetable el planteamiento. Yo pienso que prácticamente ese cúmulo dimensional donde pueda existir un todo, podríamos llamarle cúmulo dimensional o centro base dimensional, ¿no? Pues podría llegar a existir, ¿por qué no? Es un planteamiento hipotético, claro que sí, tan válido como cualquier otro. Y bueno, pues es lo que nos daría muchas de las respuestas, incluso a lo que son las psicofonías en sí, ya centrándonos en el tema psicofónico. Sí que podría ser. Y la conexión multidimensional, pues desde luego, desde el principio de incertidumbre de Heisenberg, por ejemplo, donde bueno, encontramos partes lógicas, hasta incluso en ese inconsciente colectivo que Jung, bueno, pues ya proponía que existía una especie de todo del todo. No sé, quizá sea una red neuronal tan sumamente rápida y variable que a lo mejor no es necesario que estén todas las posibilidades hechas, ya planteadas, y que vayas por donde vayas, das con la que tengas que dar, sino que se va haciendo en el momento, o que por lo menos se está preparado. No sé, es que me cuesta mucho comprenderlo. Es que es muy difícil. Las personas siempre te dirán, ante respuestas complicadas, siempre tienes que coger la más sencilla. Ese principio de la navaja de Ockham, sí. Pero que le expliquen el principio de la navaja de Ockham a la física cuántica. A ver si encaja. No encaja. Porque rompe toda la física clásica. No. La física cuántica no se comprende. No sabemos por qué pasa lo más difícil dentro de un mundo tan fácil. Por eso la navaja de Ockham no funciona en este aspecto. Es cierto. Y te voy a decir ahora el segundo escenario extraño que se me ha ocurrido. Si el ser humano coge una sonda espacial y le coloca un montón de grabadoras o dispositivos para captar psicofonías y lo tira al espacio profundo, ¿podrá captar psicofonías en el espacio profundo? En un lugar alejado incluso, vamos a poner más allá de Plutón,
¿allí hay psicofonías o un método para captarlas? Y si es así, ¿serán voces humanas o voces de otra cosa? Qué interesante, joder. Es la primera vez que me han hecho preguntas de este tipo y perdona por el taco, Es pero que yo busco extrañas las preguntas. sí, me encanta porque te has salido de la norma. Eh, no lo sé, no lo sé. Yo pienso que si ponemos un grabador en la luna, es muy probable que grabemos psicofonías. ¿De qué y de dónde vienen? No tengo ni idea. Eh, Imagínate, a ver, que en el espacio no hay sonido, no podremos grabar con el micrófono. O sí, no se sabe. Pero bueno, yo creo que al fin y al cabo, si entendemos lo que hemos estado hablando, fíjate que toda la entrevista, todo el programa de hoy, creo que ha girado un poco en torno, la excusa ha sido la psicofonía, pero ha girado en torno al porqué. Porque estamos planteando la hipótesis existencial de una serie de dimensiones donde pueden albergar este tipo de entidades que se comunican con las psicofonías. Y si realmente existen otros multiversos y otros estadios dimensionales, ¿por qué no vamos a poder acceder a determinado momento en determinada situación? Si nosotros cruzamos una puerta de una escalera, porque está en el segundo A, por ejemplo, salimos y nos cruzamos al tercero B, o al tercero C, o al cuarto H, por ejemplo, de una urbanización, estamos entrando en casas distintas que se encuentran en una misma ubicación. Todos tienen un patio central común, pero cada casa es distinta. Dependiendo de dónde entremos, en qué momento entremos y cómo entremos, vamos a tener unos resultados distintos. Y es por ello, por lo que creo que si, por ejemplo, lanzamos una sonda al exterior de nuestro sistema, pues es probable que a lo mejor podamos captar psicofonías. ¿Psicofonías de quién? Si realmente son los muertos que nos hablan. Pues a lo mejor es que el universo es relativo. Y a lo mejor es que las dimensiones que nos unen, esos portales dimensionales, se conectan por un mismo pasillo en un edificio con distintos portales, ¿no? Y tú entras al que más te gusta en un momento determinado. Claro. Y entonces, O sí, fíjate también en que se pueden captar muchas psicofonías en lugares específicos. Por ejemplo, una casa encantada. Encantada porque han habido asesinatos y muchas veces las psicofonías obedecen a ese suceso trágico. Si tú alejas una sonda del sistema solar, lo estás alejando de su casa, que es la Tierra, donde el sufrimiento y los sucesos trágicos acontecen en la Tierra. Pero si tú llevas la sonda a otro lugar, a otro planeta donde hay otros seres con sus propios sufrimientos, sus propias casas encantadas, yo creo que se captarán psicofonías de ese otro lugar, de esos otros seres, porque yo creo que las entidades somos nosotros, porque piensan como nosotros, hablan con otros lenguajes, con nuestros lenguajes, con nuestra forma de actuar, nuestro sufrimiento. Creo que son una especie de conexiones que hacemos casuales en un ámbito local que es de esa casa encantada a lo más grande, a nuestro continente, a nuestro planeta, a nuestro espacio más próximo, la luna. No sé si opinas igual que yo. sí. Yo opino igual. E incluso vamos a poner un ejemplo para que la gente lo entienda. La Deep Web, ¿vale? La Deep Web, todo el mundo, o yo creo que la mayor parte de personas ya conocen la Deep Web, que es la Internet profunda, está hecha con capas de cebolla. Imaginémonos esa cebolla. Tú accedes al nivel de información que te permite cada capa. Sin embargo, si tú haces un agujero y puedes acceder a cada capa en un momento dado, pues puedes tener el contexto que se está viviendo en ese momento, en esa situación. Si tú, por ejemplo, te vas a una casa en la que se dice que está encantada
pones tus grabadoras, tus equipos, y tú haces una llamada, tienes la intención, fíjate lo que hablábamos antes de la intención del pensamiento, de llamar mentalmente, y que eso funciona, pues muy probablemente accedas a la capa de cebolla o al portal segundo B que te conecta con esa casa encantada en el momento del encantamiento. Entonces, es muy probable que si nos movemos por estas dimensiones, pues nos conecte en esa situación y en ese momento preciso de ese lugar. Y es por ello por lo que muchas veces se pueden llegar a captar psicofonías de ese momento. Quizá sea eso. Puede ser. Yo, Pedro, estaría muchas horas hablando contigo sobre estos temas, y más cuando se me ocurren preguntas un poco fuera de lo convencional. Te lo aseguro que sí, ¿eh? Sí, pero ya llevamos un rato bastante largo, y si la gente le ha gustado este programa y quiere que repitamos en una segunda parte, lo dejo para que lo escribáis en comentarios. Pedro, ha sido todo un honor contar con el mayor experto en estos temas. Para mí me ha hecho mucha ilusión que estuvieras aquí por primera vez. Nos conocimos hace ya varios años, creo recordar, en congresos sobre misterios y enigmas, y siempre ha destacado tu humildad. Siempre has sido una persona cercana, que has colaborado con todo el mundo que te lo ha propuesto, y eso es de agradecer, porque vemos en ti un investigador que quiere descubrir la verdad sin otros intereses. Y con esto, bueno, me gustaría que le dijeras a la gente dónde te puede contactar, tu canal de YouTube, que es muy interesante, que ya lleva muchos años, y yo creo que a la gente le puede encantar tus puntos de vista. Pues Iván, el placer es mío. De verdad que te lo digo, que ha sido un verdadero honor estar aquí contigo. Me ha encantado la entrevista. Y es cierto que, fíjate que nos estamos viendo telemáticamente, pero es como si estuviéramos sentados en un sillón tomando un té. Y bueno, pues hablando, dejando que nuestra mente lucubre. Yo pido perdón a todos los espectadores, de verdad, por si les hemos armado un poco de bulla en su mente. Pero es que es tan apasionante hablar del mundo de las psicofonías, del mundo del misterio y de cómo está todo entrelazado. No sé, de verdad que os pido perdón por si os hemos aburrido un poquito. Para encontrarme, pues evidentemente, bueno, hay Pedro Amorós en Facebook, la página de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, o en el pedroamoros.com, que tengo ahí mi página web oficial, o en el canal de YouTube, que es súper humilde, es muy chiquitito, y bueno, pero yo me lo paso bien haciéndolo, que es Aventura del Misterio en YouTube. Muy bien, dejaremos el enlace en la descripción del vídeo por si alguien quiere pinchar y observar, bueno, tu trabajo. También hay que decirle a la gente que tienes varios libros. Por aquí tengo uno tuyo, a ver, que es el último que has sacado, si no me equivoco, Sí. La España Misteriosa, donde bueno, muestras un montón de misterios, enigmas de las localidades de aquí, de España. Y también, como no, tienes el libro de las psicofonías. Sí, señor. Ahí yo tengo varios, ¿no? Psicofonías, Voces del Más Allá, Psicofonías ¿Quién hay ahí?, que lo publiqué con Fernando Jiménez del Oso. Luego la Guía de la España Misteriosa con Cúpula, la que salió en el Círculo de Lectores también, el Gran Libro de las Psicofonías, y por El Séptimo Ancestro, que es mi única novela. Es un pequeño... la próxima vez que nos veamos te lo llevaré en persona, porque de verdad quiero que leas ese libro. Sé que te va a gustar. Vale, muy bien. Pues espero que nos veamos pronto. Y nada, este es el final del programa. Si tienes algo que decir como último mensaje, Pedro, Sí, este es el muchas momento. gracias, que me encanta tu programa y que ojalá dure toda la vida. Muchas gracias, y que así sea. Con esto dicho, desde aquí, como siempre, os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.
Rementra. 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 ¿Qué pasó en esa bodega? La cual estaba incluso camuflada para ocultar a gente en la guerra.